Ricardo Castillo llegó a casa esperando lo peor. Pero cuando abrió la puerta, escuchó algo que no había oído en años. Silencio. No había gritos desde la cocina. No se escuchaban cosas rompiéndose. No había llanto. Solo silencio. Frunció el ceño y caminó lentamente hacia el comedor. Y entonces los vio. Sus 4 hijos estaban sentados alrededor de la mesa. Tomados de las manos. Con la cabeza inclinada. Estaban rezando. Ricardo se quedó inmóvil. Hacía 3 años que no veía algo así. Ricardo Castillo lo tenía todo. Era uno de los empresarios más ricos de Madrid. Hoteles. Constructoras. Restaurantes. Había construido un imperio desde cero. Pero le faltaba lo más importante. Paz. Especialmente dentro de su propia casa. Tenía 46 años. Era multimillonario. Y aún así no podía controlar a sus 4 pequeños hijos. 3 años atrás, su esposa Elena lo había abandonado. Sin una explicación. Solo dejó una nota sobre la mesa. No puedo más. Y se fue. Dejó atrás a 4 niños pequeños. Y a un padre ahogándose en un dolor que no sabía cómo reparar. Mateo. Lucas. Diego. Tomás. Los 4 tenían 6 años. Estaban llenos de rabia. Rotos. Y peleaban contra cualquiera que intentara acercarse a ellos. 22 niñeras en 7 meses. 22 profesionales capacitadas. Todas renunciaron. Los niños ponían trampas. Escondían objetos. Gritaban durante horas. Rompían todo lo que podían alcanzar. No eran malos niños. Eran niños heridos. Y los niños heridos hieren a otros. La casa ya no parecía un hogar. Parecía un campo de batalla. No había alegría. No había risas. Solo dolor en cada rincón. Hasta que un día apareció una mujer. Susana Herrera. 39 años. Había trabajado limpiando casas durante años. No tenía estudios sobre cuidado infantil. No tenía experiencia especial. Solo una vieja Biblia. Y una voz tranquila. Decía que Dios le había pedido venir. Ricardo no quería contratarla. Pero algo dentro de él lo hizo decir que sí. 3 días, dijo Ricardo con frialdad. Susana sonrió suavemente. 3 días bastan. Los niños comenzaron a ponerla a prueba desde el primer minuto. Pero ella no se quebró. No huyó. Simplemente se quedó. Y al tercer día, algo ocurrió. Algo que cambió todo. Ricardo volvió temprano a casa aquella tarde. La casa estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. Entonces escuchó voces suaves provenientes del comedor. Su corazón comenzó a acelerarse. Y lo que vio al cruzar aquella puerta, lo recordaría el resto de su vida. Pero antes de contarte lo que ocurrió en ese comedor, suscríbete al canal, deja tu like y dime desde qué país estás viendo esta historia. Porque esta historia te recordará algo importante. A veces, cuando sentimos que hemos perdido toda esperanza, es exactamente cuando Dios aparece. Ahora déjame llevarte al principio. Aquella mañana comenzó como todas las mañanas en la casa Castillo. Con algo rompiéndose. Ricardo escuchó el estruendo desde el segundo piso. Vidrio. Probablemente algo caro. Pero ya ni siquiera se levantaba para revisar. ¿Para qué? Eran las 6:45 de la mañana. Y la guerra ya había comenzado. Permaneció acostado mirando el techo mientras escuchaba las voces de sus hijos. Mateo dando órdenes. Lucas gritando furioso. Diego corriendo por el pasillo. Y Tomás comenzando a quejarse, lo que significaba que los gritos vendrían pronto. Antes, a esa hora, Elena preparaba café. Tarareaba mientras lo servía. Le llevaba una taza a la cama. Le besaba la frente. Le decía algo que siempre lograba hacerlo sonreír. Eso pertenecía a otra vida. Finalmente Ricardo se levantó. Se vistió. Y bajó las escaleras. La cocina parecía haber sido golpeada por un huracán. Cereal por todas partes. Leche derramada sobre la encimera. 4 platos abandonados donde los niños los habían dejado. La niñera ya se había ido. ¿Cómo se llamaba? ¿Sara? ¿Sofía? Su carta de renuncia estaba sobre la mesa junto a las llaves del coche. Lo siento, señor Castillo.
De verdad lo intenté. Pero no puedo más. Sus hijos necesitan más ayuda de la que puedo darles. Por favor, no vuelva a contactarme. 22. Ya eran 22. Ricardo dobló la carta y la guardó en el cajón junto a las demás. El cajón de los fracasos, el cajón lleno de personas que miraron a sus hijos y decidieron que no valían el esfuerzo. Ya ni siquiera podía enfadarse. Solo estaba cansado. Profundamente cansado. Los niños estaban en la sala. Mateo estaba sentado en el sofá como un pequeño rey. Con los brazos cruzados. Observando a Ricardo con ojos fríos y calculadores. Lucas caminaba de un lado a otro, buscando algo que destruir. Diego ya se había escondido debajo de las escaleras. Y Tomás estaba sentado en una esquina balanceándose suavemente, con esa expresión que anunciaba una crisis. «Se fue, ¿verdad?», preguntó Mateo. No era una pregunta. Era una afirmación. Ricardo asintió. «Bien», respondió Mateo con frialdad. «Era mala de todos modos». «No era mala, Mateo. Tú pusiste una rana en su cama». «Solo era una rana. Seguía viva». Mateo se encogió de hombros. Sin culpa. Sin remordimiento. Y eso asustaba más a Ricardo que la rabia. Eso era en lo que se habían convertido sus hijos. 4 niños pequeños que habían aprendido algo terrible. Si lastimas primero a las personas, ellas no podrán lastimarte cuando se vayan. El teléfono de Ricardo vibró. Una reunión en 1 hora. Otra videollamada. Otro día fingiendo que tenía la vida bajo control mientras todo en su hogar se derrumbaba. Miró a sus hijos. De verdad los miró. Mateo, con los ojos de Elena y un corazón completamente cegado. Lucas, con el carácter explosivo de Ricardo y nadie que le enseñara a controlarlo. Diego, que prefería esconderse porque ser visto significaba terminar abandonado. Y Tomás, el más pequeño. Llorando porque aún no tenía palabras para explicar su dolor. Eran tan pequeños. Tan rotos. Y Ricardo no sabía cómo salvarlos. «Tengo que ir al trabajo», dijo en voz baja. «Siempre tienes que ir al trabajo», respondió Lucas con dureza. Ricardo bajó la mirada. «Lo sé. Lo siento. Lo siento no arregla nada». Aquellas palabras le golpearon el pecho. Porque Lucas tenía razón. Lo siento no hizo volver a Elena. Lo siento no convirtió aquella casa en un hogar. Lo siento no enseñó a 4 niños cómo sentirse amados. Ricardo salió de la casa y condujo hasta su oficina en el centro de Madrid. Firmó contratos. Respondió llamadas. Sonrió delante de personas que pensaban que lo tenía todo resuelto. Pero durante todo el día solo pudo pensar en aquel cajón lleno de cartas de renuncia. 22 mujeres. 22 oportunidades perdidas. Y 22 pruebas de que estaba perdiendo a sus hijos basado en el guión original. Cuando Ricardo regresó a casa aquella tarde, don Ernesto Whitman lo estaba esperando en el vestíbulo. El hombre parecía más cansado que por la mañana. «Señor, tenemos que hablar». Ricardo ya sabía lo que iba a decir. «No va a volver, ¿verdad?». «No, señor. Se fue mientras usted estaba fuera. Ni siquiera recogió sus cosas. Simplemente, desapareció». «Claro que sí». Ricardo dejó escapar el aire lentamente y cerró los ojos. «Otra más. La agencia llamó hace 1 hora», continuó Ernesto con cuidado. «Dicen que todavía queda una persona disponible, pero es un caso poco común». Ricardo soltó una risa seca. «¿Poco común?». Esa es una forma elegante de decir desesperada. No hay nada malo con ella, señor. Solo, no encaja con el perfil habitual. ¿Qué significa eso? Ha trabajado limpiando casas durante años. No tiene formación en cuidado infantil. Escuchó sobre su situación en la iglesia y dijo que sintió el llamado de ayudar. El llamado. Otra vez esa palabra. Como si Dios estuviera visitando hogares ahora. Ricardo caminó lentamente hacia la sala. ¿Cómo se llama? Susana Herrera. Ricardo cerró los ojos por un instante. Estaba cansado de tener esperanza. Cansado de intentarlo. Cansado de ver a sus hijos destruir a cualquier persona que cruzara aquella puerta. Pero, ¿qué otra opción tenía? Mándela. Ernesto dudó. ¿Está seguro, señor? Ella realmente no parece.
Mándela, Ernesto. ¿Qué diferencia hace una más? Aquella noche, Ricardo permaneció de pie en su habitación observando una fotografía vieja. Él y Elena el día de su boda. Ella sonriendo con una felicidad tan brillante que dolía mirarla. Su brazo rodeando su cintura. Los dos creyendo en él para siempre. Ricardo no sabía en qué momento para siempre se había convertido en solo 3 años. Abajo, podía escuchar a los niños aún despiertos. Corriendo. Peleando. Luchando contra aquel enemigo invisible que vivía dentro de ellos. Mañana otra desconocida cruzaría esa puerta. Otra mujer que terminaría mirando a sus hijos y concluyendo que eran demasiado difíciles de amar. Ricardo dejó la fotografía sobre la mesa y se preparó para dormir. Ya no rezaba. No lo hacía desde hacía mucho tiempo. Pero aquella noche, mirando el techo oscuro, susurró algo que se parecía mucho a una oración. Por favor, si alguien está escuchando, ayúdame. Ya no sé qué hacer. Afuera comenzó a llover. Y en algún lugar de Madrid, una mujer llamada Susana preparaba una pequeña maleta, revisaba su vieja Biblia una vez más y se preparaba para entrar en una tormenta para la que llevaba toda la vida siendo preparada. El martes amaneció gris y frío. Ricardo casi no durmió. Y cuando lograba cerrar los ojos, soñaba con Elena alejándose una y otra vez. Cada vez más lejos. Hasta desaparecer completamente. Se levantó antes que los niños. Preparó café. Y permaneció junto a la ventana de la cocina observando la nada. La agencia había confirmado la noche anterior. Susana Herrera llegaría a las 9 en punto. Ricardo miró el reloj. 8:53. 7 minutos para que otra persona entrara creyendo que podía salvar a su familia. 7 minutos para que sus hijos demostraran que estaba equivocada. Escuchó pasos detrás de él. Mateo apareció en la puerta. Ya estaba vestido. Cabello despeinado. Ojos fríos y atentos. Hoy viene otra, ¿verdad? Ricardo asintió. ¿Y cuál es la historia de esta? Es diferente. Mateo tomó un jugo del refrigerador. Todas son diferentes, hasta que terminan siendo iguales. Caminó hacia la salida de la cocina. ¿Cuánto crees que dure esta vez? Yo le doy 2 días. Mateo. Solo estoy siendo honesto, papá. Nadie se queda. Y salió de la habitación antes de que Ricardo pudiera responder. El timbre sonó exactamente a las 9. Ricardo abrió la puerta sin saber qué esperaba encontrar. Tal vez una mujer desesperada por trabajo. Tal vez alguien demasiado ingenuo para entender dónde se estaba metiendo. Pero la mujer que estaba frente a él no era lo que esperaba. Era alta. De piel morena. Quizás finales de sus 30. Vestía ropa sencilla. Una blusa blanca. Pantalones oscuros. Todo limpio y cuidado, aunque gastado por los años. Llevaba una pequeña bolsa de viaje. Y una Biblia tan usada que la cubierta estaba comenzando a despegarse. Pero fue su rostro lo que lo detuvo. No sonreía como las otras niñeras. No llevaba esa sonrisa falsa y exageradamente amable. No intentaba parecer perfecta. No intentaba impresionar. Simplemente parecía tranquila. Como alguien que ya había hecho las paces con lo que estaba a punto de enfrentar. ¿Señor Castillo? Preguntó suavemente. Sí. Usted debe ser Susana Herrera. Gracias por recibirme. Ricardo se hizo a un lado para dejarla entrar. Pero ella no se movió. Permaneció quieta en la entrada observando la casa. Sus ojos recorrieron las ventanas. Las escaleras. La puerta. Como si realmente estuviera viendo aquel lugar. Entonces cerró los ojos. Ricardo observó confundido cómo sus labios comenzaban a moverse. Sin sonido. Solo una oración silenciosa. Su mano descansó sobre el corazón. Estaba rezando allí mismo. Frente a él. En el aire frío de la mañana. Ricardo no supo qué hacer. Nadie había hecho algo así antes. Después de unos segundos, Susana abrió los ojos y lo miró. Pero no miró su dinero. Ni su mansión. Ni su reputación. Lo miró a él. De verdad. Ahora estoy lista, dijo en voz baja. Y entró. Ricardo la llevó hasta el despacho. Le ofreció asiento. Estaba a punto de comenzar el mismo discurso de siempre. Las reglas. Las dificultades.
Los problemas con los niños. Pero Susana habló primero. Señor Castillo, antes de hablar del trabajo, ¿puedo preguntarle algo? Ricardo hizo una pausa. Claro. ¿Qué pasó con la madre de los niños? La pregunta cayó como un golpe. La mayoría de las personas evitaban el tema. Hacían preguntas indirectas. O fingían no sentir curiosidad. Se fue, respondió Ricardo con frialdad. Hace 3 años. Los niños eran pequeños. Simplemente se fue. Susana asintió lentamente. No había juicio en sus ojos. Ni lástima. Solo comprensión. Y desde entonces ha cargado con todo usted solo. No era una pregunta. Ricardo sintió algo romperse dentro de su pecho. He intentado de todo. Psicólogos. Especialistas. Niñeras con todos los títulos posibles. Nada funciona. Mis hijos son. Se detuvo. Odiaba aquellas palabras. Pero necesitaba decirlas. Mis hijos están fuera de control. 22 personas renunciaron en 7 meses. Ya no sé qué hacer. Susana guardó silencio unos segundos. Luego habló suavemente. ¿Puedo ser sincera con usted? Por favor. No creo que sus hijos estén fuera de control. Creo que se están ahogando. Ricardo la miró fijamente. Y las personas que se ahogan luchan contra cualquiera que intente salvarlas, porque no confían en las manos que se acercan a ayudarlas. El silencio llenó la habitación. Existe una diferencia entre reparar y sanar, señor Castillo, continuó Susana. Reparar busca hacernos la vida más fácil. Sanar busca volver completos a quienes están rotos. Y eso toma tiempo. Ricardo respiró profundamente. Le estoy ofreciendo 3 días para ver si puede soportarlos. Susana sonrió suavemente. Pero había tristeza en aquella sonrisa. No necesito 3 días para saber si puedo soportarlos. Necesito 3 días para comenzar a ganar su confianza. Es diferente. En ese momento se escuchó un fuerte golpe en el piso de arriba. Luego otro. Después la voz furiosa de Lucas. Mateo. Otro estruendo. Y entonces Tomás comenzó a gritar. Ricardo cerró los ojos. Esos son mis hijos. Lo sé, respondió Susana con calma. Se levantó lentamente. Acomodó su blusa. Tomó su Biblia. ¿Vamos a conocerlos? Ricardo la miró con incredulidad. ¿No quiere huir antes? Susana sostuvo su mirada con firmeza. Señor Castillo, no vine aquí para huir. Vine para quedarme. Y algo en la manera en que lo dijo hizo que Ricardo realmente le creyera. Caminaron juntos hacia el ruido. Hacia el caos. Hacia 4 niños que habían pasado 3 años aprendiendo que todo el mundo termina marchándose. Pero Susana caminaba como si se dirigiera hacia algo sagrado, y no hacia algo roto. Y por primera vez en mucho tiempo, Ricardo sintió algo que casi había olvidado. Esperanza. La sala de juegos parecía haber explotado. Juguetes tirados por todas partes. Libros rotos. Las cortinas arrancadas. Una lámpara volcada. Rayones de crayón en las paredes formando palabras que Ricardo prefería no leer. Y en medio de todo aquel desastre estaban los 4 niños. Esperando. Mateo al frente. Brazos cruzados. Mentón levantado. El general. Lucas a su lado. Puños cerrados. El soldado. Diego medio escondido detrás de una silla caída. El fantasma. Y Tomás al fondo. Respirando profundamente. La alarma. Ya habían hecho esto 22 veces antes. Se colocaban en posición. Mostraban a la nueva persona exactamente en qué tipo de infierno estaba entrando. Observaban cómo intentaban ocultar el miedo. Y luego esperaban a que fallaran. Ricardo iba a hablar. Niños, ella es. Pero Susana pasó delante de él. Entró lentamente en la habitación. Sin miedo. Sin enojo. Simplemente presente. Miró el desastre. Los libros rotos. Las paredes rayadas. Los pequeños rostros que la observaban desafiándola a juzgarlos. Y entonces, sonrió. No una sonrisa falsa. No una sonrisa nerviosa. Una sonrisa real. Cálida. Como si acabara de entrar en algo hermoso en lugar de algo destruido. Mateo entrecerró los ojos. ¿Y tú de qué te ríes?
De ustedes, respondió Susana con suavidad. No somos lindos, espetó Lucas. Somos horribles. Todo el mundo lo dice. Susana inclinó ligeramente la cabeza. Entonces tal vez nadie los está mirando con suficiente atención. Tomás contuvo la respiración. La misma respiración que daba antes de empezar a gritar. Pero entonces Susana hizo algo que lo detuvo. Se arrodilló en el suelo. Allí mismo. En medio del desorden. Quedó a su altura. Ojos frente a ojos. Como una igual. Miró primero a Mateo. De verdad lo miró. Como si pudiera ver más allá de los brazos cruzados y del rostro endurecido. Como si pudiera ver al niño asustado escondido debajo. Luego miró a Lucas. Más allá de la rabia. Después a Diego. Más allá de las escondidas. Y finalmente a Tomás. Más allá del grito que estaba intentando contener. Ustedes no son demasiado difíciles, dijo en voz baja. No están demasiado rotos. Y no son imposibles de amar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Los brazos de Mateo bajaron apenas un poco. No nos conoces. Todavía no, admitió Susana. Pero me gustaría hacerlo. Tomás abrió la boca. El grito venía. Ricardo lo sabía. 6 horas de gritos. Eso era lo que ocurría cuando alguien decía algo que los niños no querían escuchar. Pero antes de que el sonido saliera, Susana comenzó a tararear. Suave. Lento. Una canción antigua. El tipo de melodía que cantan las abuelas. El tipo de canción que se siente como refugio. Se levantó despacio mientras seguía tarareando. Y empezó a recoger juguetes. Uno por uno. Sin apuro. Sin desesperación. Solo movimientos tranquilos y aquella melodía suave llenando el cuarto. Tomás mantuvo la boca abierta. Pero no gritó. Los niños la observaban confundidos. Nadie había cantado jamás en esa casa. Susana recogió un oso de peluche y lo colocó con cuidado en un estante. Luego levantó unos bloques y los acomodó despacio. Creo que esta habitación está desordenada, dijo suavemente mientras seguía tarareando, porque sus corazones también están desordenados. Y eso está bien. Los corazones desordenados solo necesitan tiempo y amor para volver a estar limpios. Los puños de Lucas se relajaron apenas un poco. Diego dio un paso fuera de su escondite. Y Mateo permaneció inmóvil observándola con algo peligroso en los ojos. Algo que se parecía mucho a la esperanza intentando sobrevivir. Susana siguió recogiendo juguetes. Siguió cantando. Como si tuviera todo el tiempo del mundo. Como si no les tuviera miedo. Como si no pensara irse. Después de unos largos segundos, Tomás caminó lentamente hacia ella. Extendió una pequeña mano y tocó el borde de su camisa. Como si estuviera comprobando si era real. Susana bajó la mirada hacia él y sonrió. Hola, cariño. Tomás no respondió. Solo sostuvo su camisa como si fuera un ancla. Desde la puerta, Ricardo observaba algo que nunca había visto. Sus hijos estaban escuchando. Susana se giró hacia los 4 niños. Mañana empezamos de nuevo, dijo con suavidad. Esta noche dormirán en habitaciones limpias. Yo puedo ayudarlos a ordenar, si quieren. ¿Tú, nos ayudarías? Preguntó Diego tan bajo que Ricardo casi no lo escuchó. Claro, respondió Susana. Eso es lo que hace una familia. Tú no eres nuestra familia, dijo Mateo. Pero su voz ya no sonaba tan dura. Todavía no, respondió Susana. Pero quizá algún día podamos serlo. Y entonces ocurrió algo imposible. Los niños comenzaron a recoger los juguetes. No porque alguien se los ordenara. No porque tuvieran miedo de un castigo. Simplemente porque alguien les había ofrecido ayuda, en vez de obligarlos a hacerlo solos. Ricardo apoyó la espalda contra el marco de la puerta. Tenía la garganta cerrada. 22 personas habían intentado controlar a sus hijos. Aquella mujer era la primera que intentaba comprenderlos. Esa noche, después de acostar a los niños, Ricardo encontró a Susana en la pequeña habitación que habían preparado para ella. Estaba arrodillada junto a la cama. La Biblia abierta. Los labios moviéndose en silencio. Ricardo intentó retroceder para no interrumpirla. Pero ella levantó la vista. Son buenos niños, señor Castillo,
dijo suavemente. Solo tienen miedo. ¿Miedo de qué? De amar a alguien que terminará yéndose. Aquellas palabras golpearon profundamente a Ricardo. Ese también es mi miedo. Susana asintió lentamente. Lo sé. Pero el miedo no sana nada. Solo el amor puede hacerlo. Cerró la Biblia y lo miró con aquellos ojos tranquilos. Descanse, señor Castillo. Mañana será un nuevo día. Ricardo se acostó esa noche con algo extraño moviéndose dentro de su pecho. Algo peligrosamente parecido a la paz. El primer día comenzó antes del amanecer. Ricardo despertó escuchando un sonido que no oía desde hacía años. Alguien moviéndose en la cocina. En silencio. Con cuidado. Sin intentar despertar a nadie. Bajó las escaleras y encontró a Susana frente a la estufa. Todavía llevaba la misma ropa sencilla del día anterior. El cabello recogido. Tarareando aquella misma canción suave. Estaba preparando desayuno. No los platos elegantes que antes hacía el chef. Solo huevos revueltos. Pan tostado. Comida simple. Pero que olía a hogar. Se levantó temprano, comentó Ricardo. Susana sonrió. Costumbre antigua. Mi abuela decía que la mañana marca el tono de todo el día. Ricardo la observó trabajar. Movimientos tranquilos. Sin desperdiciar energía. No intentaba impresionar a nadie. Solo cocinaba con cuidado. Uno por uno, los niños fueron apareciendo. Mateo primero. Desconfiado. Observando desde la puerta. Luego Lucas, atraído por el olor. Diego asomándose desde el pasillo. Y finalmente Tomás, frotándose los ojos. Susana no hizo un gran espectáculo de ello. Simplemente siguió cocinando. Tarareando. Colocó 4 platos sobre la mesa como si aquello fuera lo más normal del mundo. ¿Quieren sentarse conmigo? No era una orden. Era una invitación. Los niños se miraron entre sí. Aquello también era una prueba. Solo que diferente. Mateo fue el primero en sentarse. Los demás lo siguieron. Susana colocó la comida frente a ellos. Nada elegante. Nada perfecto. Solo algo caliente. Preparado con cariño. Comieron en silencio durante varios minutos. Observándola. Esperando que cambiara. Que se enfadara. Que mostrara quién era realmente. Pero Susana simplemente sonrió cuando Tomás dejó caer el tenedor. ¿Por qué eres amable? Preguntó finalmente Mateo. Igual vas a irte. Susana dejó la taza de café sobre la mesa y lo miró directamente a los ojos. Soy amable porque así soy yo. Y hoy no me voy a ir. ¿Y mañana? Mañana también estaré aquí. No puedes prometer eso, dijo Mateo. Nadie puede. Susana asintió suavemente. Tienes razón. No puedo prometer para siempre. Solo puedo prometer hoy. Pero nunca he roto una promesa. Lucas bajó la mirada hacia su plato. Nuestra mamá también prometió. El silencio se volvió pesado. Doloroso. Susana extendió la mano hacia él. No lo tocó. Solo la dejó allí. No soy su mamá, Lucas. Solo soy alguien que apareció, y que está eligiendo quedarse. Un día a la vez. Algo cambió en la habitación. Pequeño. Pero real. Basado en el guión original. Durante el resto del día, Ricardo observó a Susana desde lejos. La vio acomodar una fotografía familiar que estaba torcida. La vio detener suavemente a Lucas cuando estaba a punto de lanzar un juguete. ¿Puedes ayudarme a cargar esto mejor?, preguntó ella con calma. Y Lucas, sorprendentemente, obedeció. La vio sentarse frente al escondite de Diego sin obligarlo a salir. Esperó. Pacientemente. Hasta que el niño salió por voluntad propia. La vio permitir que Tomás llorara sin intentar callarlo. Y luego, cuando terminó, le ofreció un vaso de agua. Ella no intentaba controlarlos. Simplemente se encontraba con ellos exactamente donde estaban. Esa noche, Ricardo se encerró en el despacho revisando las cámaras de seguridad de la casa. Retrocedía las grabaciones. Las observaba una y otra vez. La paciencia de aquella mujer parecía irreal. ¿Quién era realmente Susana Herrera? El segundo día comenzó de manera distinta. Ricardo salió temprano para unas reuniones. Y cuando regresó aquella tarde,
Don Ernesto lo esperaba en la entrada con una expresión extraña. Señor, los niños hicieron algo. El estómago de Ricardo se tensó inmediatamente. ¿Qué hicieron ahora? La pusieron a prueba. ¿Qué significa eso? Trampas por toda la casa. Agua. Juguetes en las escaleras. Todo el paquete completo. Ernesto negó lentamente con la cabeza. Pero parecía estar conteniendo una sonrisa. Será mejor que lo vea usted mismo. Ricardo caminó rápidamente hacia el pasillo. Y encontró a Susana completamente empapada. La camisa pegada al cuerpo. El cabello mojado sobre el rostro. El corazón de Ricardo cayó al suelo. Ahí estaba. El final. Por supuesto que se iba a marchar. Pero entonces, Susana se echó a reír. Una risa clara. Cálida. Real. Bueno, dijo mientras escurría una manga, parece que hoy está lloviendo dentro de la casa. Los niños estaban congelados al final del pasillo. La observaban como si no entendieran lo que estaba ocurriendo. Le habían lanzado un cubo entero de agua encima. Y ella, se estaba riendo. Susana siguió caminando. Sus pies chocaban con los coches de juguete que los niños habían dejado tirados. Pero en lugar de tropezar, avanzaba con cuidado. Casi como si estuviera bailando. Entonces levantó una araña de plástico que habían colgado para asustarla. La sostuvo en la palma de su mano. ¿Saben algo?, dijo suavemente. Muchas veces, las cosas que más miedo nos dan, también están asustadas. Colocó la araña sobre una repisa junto a una foto familiar. Los niños no sabían qué hacer. Nadie había reaccionado así antes. Aquella noche, después de cenar, Ricardo escuchó pequeños pasos frente a la habitación de Susana. Observó desde las escaleras. Los 4 niños estaban allí, sosteniendo el cubo vacío. El arma que habían usado contra ella. Se lo estaban devolviendo. Mateo golpeó suavemente la puerta. Susana abrió. Miró a los niños. Luego al cubo. Y sonrió. Gracias por confiarme su prueba, dijo con ternura. ¿La aprobé? Mateo miró a sus hermanos antes de responder. ¿Sigues aquí? Les dije que me quedaría. Tomás extendió lentamente la mano. Tomó la de Susana. Solo eso. La sostuvo. Y Susana, aquella mujer que había sido puesta a prueba, humillada y empapada, simplemente sonrió y apretó su pequeña mano. Aquella noche Ricardo se acostó con una pregunta quemándole la mente. ¿Cuánto tiempo podría resistir? ¿Cuánto faltaba para que sus hijos también la destruyeran a ella? Pero debajo de aquel miedo, otra pregunta comenzó a crecer silenciosamente. ¿Y si no se rompía? El tercer día llegó. Ricardo tenía una presentación importante en el centro de Madrid. Clientes importantes. Millones en juego. Pero no podía concentrarse. Sentado en la parte trasera del coche, revisaba constantemente el teléfono. Ninguna llamada de la casa. Ninguna emergencia. Eso debería haber sido algo bueno. Pero lo ponía nervioso. 3 días. Susana había resistido 3 días. Más tiempo que casi todas las demás. Pero Ricardo sabía algo. El verdadero ataque siempre llegaba cuando los niños creían haber ganado. Cuando bajaban la guardia. Ahí era cuando golpeaban más fuerte. Terminó la reunión. Firmó documentos. Sonrió a personas que creían que tenía una vida perfecta. Pero cerca del mediodía ya no pudo soportarlo. Llévame a casa, ordenó al conductor. Durante todo el camino de regreso sus manos no dejaron de temblar. Cuando llegó, la casa parecía tranquila. Demasiado tranquila. Ricardo abrió la puerta principal. Silencio. Pero no el silencio de la destrucción. No el silencio de los niños escondidos. Era otro tipo de silencio. Entonces escuchó voces suaves provenientes del comedor. Avanzó lentamente por el pasillo. Cada paso más lento que el anterior. Como si tuviera miedo de lo que iba a encontrar. Y cuando llegó a la puerta, se quedó paralizado. Sus 4 hijos estaban sentados alrededor de la mesa. No peleaban. No gritaban. No destruían nada. Simplemente estaban sentados. Susana estaba de pie al otro lado de la mesa. Había preparado el almuerzo. Comida sencilla. Sopa. Sándwiches.
Pero la mesa estaba puesta con cuidado. Las servilletas dobladas. Los vasos llenos de agua. Y los 4 niños tenían la cabeza inclinada y las manos juntas. La voz de Susana era suave y tranquila. Gracias por esta comida. Gracias por este hogar. Y gracias por estos 4 niños que están aprendiendo que ya no tienen que tener miedo. Ricardo dejó de respirar. Su garganta se cerró. La visión se le nubló. En 3 años jamás había visto algo así. Nunca había visto a sus hijos sentarse en paz. Nunca había visto aquella casa sentirse como una familia. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Y no pudo detenerlas. Susana continuó rezando. Gracias porque las cosas rotas pueden volver a estar completas. Porque los corazones llenos de rabia pueden aprender a ser suaves otra vez. Y porque los niños heridos pueden volver a confiar. Tomás levantó ligeramente la cabeza y vio a Ricardo en la puerta. ¿Papá? Su pequeña voz sonaba preocupada. ¿Estás bien? Ricardo intentó responder. Pero no pudo. Tenía el pecho demasiado apretado. Simplemente permaneció allí. Temblando. Llorando. Los 4 niños lo miraban confundidos. Incluso asustados. Entonces Susana levantó la mirada hacia él. Sus ojos se encontraron. Y en aquel instante ella entendió todo lo que él no podía decir. Sonrió suavemente. Señor Castillo, ¿quiere acompañarnos? Ricardo asintió lentamente. Logró mover los pies. Y caminó hacia la mesa como si estuviera soñando. Se sentó. Sus hijos de un lado. Aquella mujer que conocía desde hacía solo 3 días del otro. Y por primera vez desde que Elena se había marchado. Comieron juntos en paz. Nadie habló. Simplemente comieron. Pero el silencio ya no se sentía vacío. Ahora estaba lleno de algo. Algo que Ricardo no sabía nombrar. Pero que podía sentir en cada rincón de su pecho. Entonces Tomás intentó alcanzar su vaso de agua. Y accidentalmente lo derramó. Ricardo se tensó inmediatamente. Esperaba gritos. Esperaba que Lucas explotara. Esperaba que Mateo culpase a alguien. Esperaba que todo volviera a romperse. Pero Susana simplemente se levantó. Tomó una toalla. Y limpió el agua. No pasa nada, cariño. Los accidentes ocurren. Y entonces Tomás sonrió. De verdad sonrió. Ricardo observó el rostro iluminado de su hijo. Y algo dentro de él se rompió completamente. Porque entendió algo importante. Esto nunca había sido sobre reglas. Ni disciplina. Ni controlar comportamientos. Era sobre amor. Amor real. Ese tipo de amor que no abandona cuando las cosas se vuelven difíciles. Ese tipo de amor que permanece incluso cuando quedarse duele. Ese tipo de amor que mira a 4 niños rotos y les dice: ustedes valen la pena. Después del almuerzo, los niños se fueron a jugar tranquilamente. Sin peleas. Sin gritos. Ricardo permaneció sentado en la mesa. Mientras Susana recogía los platos. No entiendo, dijo finalmente con voz ronca. ¿Cómo hiciste esto? Susana levantó la mirada. Y respondió con aquella calma imposible. No hice nada, señor Castillo. Solo los amé. Eso era todo lo que necesitaban. Ricardo cubrió su rostro con las manos. Porque ella tenía razón. Y él había pasado 3 años intentando todo. Excepto eso, pasaron 6 semanas. 6 semanas de Susana despertándose antes del amanecer. Preparando desayuno. Tarareando las canciones de su abuela mientras el sol entraba por las ventanas de la cocina. 6 semanas de pequeñas victorias. Mateo comenzó a reír otra vez. Lucas dejó de romper cosas todos los días. Diego empezó a salir de sus escondites. Y Tomás pasó 2 días completos sin gritar. Ricardo comenzó a creer. Comenzó a pensar que quizá, por fin estaban sanando. Pero entonces llegó mayo. Y con mayo, el Día de la Madre. Los anuncios estaban por todas partes. Flores. Tarjetas. Comerciales mostrando familias felices. Madres abrazando a sus hijos. Niños preparando desayunos. Y Ricardo notó el cambio inmediatamente. Mateo se volvió silencioso. Más frío. Lucas comenzó a romper cosas otra vez. Primero pequeñas. Una taza. Un juguete.
Diego desaparecía durante horas. Y los gritos de Tomás regresaron. Más cortos. Pero más dolorosos. Una noche Ricardo encontró a Susana doblando ropa en la lavandería. «Están retrocediendo», dijo frustrado. «Todo lo que construimos se está derrumbando». Susana levantó la mirada lentamente. «No están retrocediendo, señor Castillo. Están recordando». ¿Recordando qué? Eran bebés cuando Elena se fue. Susana dejó la ropa sobre la mesa. No recuerdan a su madre. Recuerdan lo que se siente perder a alguien. Eso vive en el cuerpo, no en la memoria. Ricardo no entendía del todo. Pero confiaba en ella. El día de la madre amaneció en silencio. Un silencio diferente. Pesado. Peligroso. Ricardo salió rápidamente de su habitación. Y caminó hacia el cuarto de Susana. La puerta estaba abierta. Y adentro. Todo estaba destruido. La ropa tirada por el suelo. Su bolso abierto. Los cajones vaciados. Y en medio de todo, la Biblia de Susana. Rota. Las páginas arrancadas estaban esparcidas por toda la habitación como nieve. Los 4 niños estaban allí. Respirando agitadamente. Con los ojos llenos de rabia y dolor. Mateo lloraba. Lucas tenía los puños ensangrentados de golpear la pared. Diego temblaba. Y Tomás gritaba. Pero ese grito era diferente. No era rabia. Era tristeza. «Te vas a ir igual que ella», gritó Mateo. «Todo el mundo se va. Somos malos», gritó Lucas. «Por eso mamá se fue. Por eso todos se van». Ricardo avanzó rápidamente. Quería detener aquello. Quería proteger a Susana. Quería castigar a sus hijos. Pero Susana levantó suavemente la mano. Y lo detuvo. Sin decir una palabra. Entonces hizo algo que dejó a Ricardo sin aire. Se sentó en el suelo. Allí mismo. En medio de toda la destrucción. En medio de las páginas rotas. En medio de los gritos. No gritó. No se enfadó. No se marchó. Simplemente se sentó. Y empezó a llorar con ellos. No eran lágrimas de enojo. Eran lágrimas profundas. Tristes. Reales. «Tienen razón», susurró suavemente. «Tienen derecho a estar enfadados. Tienen derecho a tener miedo». Los niños se quedaron quietos. «Que su mamá se fuera no significa que ustedes sean malos», continuó Susana con la voz quebrada. «A veces los adultos se rompen. Y cuando eso pasa, los niños terminan pagando el precio. Pero no fue culpa de ustedes». Las piernas de Mateo cedieron. Cayó de rodillas al suelo. «Entonces, ¿por qué se fue?», preguntó con voz pequeña. «¿Por qué no nos quiso?». Susana lo abrazó inmediatamente. Lo sostuvo fuerte contra su pecho. «No lo sé, mi amor. De verdad no lo sé. Pero que ella se fuera habla de su dolor, no de su valor». Tomás se acercó llorando y se acurrucó en su regazo. Luego Diego. Después Lucas, temblando, apoyando la cabeza sobre su hombro. Y finalmente los 4 niños. Comenzaron a llorar de verdad. No gritos. No rabia. Solo dolor. Dolor que habían guardado durante demasiado tiempo. Susana los sostuvo como pudo. A los 4. «No voy a irme», susurró mientras lloraban. «Ni hoy. Ni mañana. Nunca. ¿Me escuchan? Nunca». Ricardo permaneció inmóvil en la puerta. Quería arreglar aquello. Quería quitarles el dolor. Pero entendió algo. Él estaba intentando reparar. Susana simplemente estaba dispuesta a quedarse dentro del dolor con ellos. Hasta que pudieran levantarse solos. Permanecieron así durante mucho tiempo. Susana sentada en el suelo. 4 niños abrazados a ella. Rodeados de páginas rotas y cosas destruidas. Finalmente Mateo habló. «Rompimos tu Biblia». «Lo sé. ¿Estás enfadada?». Susana negó lentamente. «No, cariño. Estoy triste. Pero no por ustedes». Diego miró las páginas esparcidas. «No podemos arreglarla». Susana sonrió entre lágrimas. «Tal vez no tenemos que arreglarla. Tal vez solo tenemos que recoger los pedazos juntos, y ver qué podemos construir con ellos». Aquella tarde los niños ayudaron a limpiar.
En silencio. Con cuidado. Recogieron cada página rota. Cada prenda tirada. Cada pedazo. Y cuando terminaron, Mateo bajó la mirada. Lo sentimos. Susana acarició suavemente su mejilla. Lo sé. Y están perdonados. Así de simple. Aquella noche los niños no quisieron hacer tarjetas para el Día de la Madre. Decían que dolía demasiado. Entonces Susana sacó hojas y marcadores de colores. Entonces hagamos algo diferente. Hagamos un cartel sobre nosotros. Sobre quiénes somos ahora. Sobre lo que nos hace fuertes. Y eso hicieron. Cada niño escribió algo. Dibujó algo. Agregó una parte de sí mismo. Cuando terminaron, Susana escribió una frase al final del cartel. Estoy agradecida de haber encontrado el camino hacia 4 niños maravillosos que me enseñaron que el amor no depende de la sangre, sino de la elección. Colgaron el cartel en el refrigerador. Y por primera vez, el Día de la Madre dejó de sentirse como una herida. Y empezó a sentirse como una puerta abriéndose hacia algo nuevo. El verano llegó lentamente. Los días se hicieron más largos. Más cálidos. Y la casa cambió. Ya no parecía un campo de batalla. Ahora parecía un hogar. Susana fue contratada oficialmente. Pero ya nadie la veía como una empleada. Aunque nadie lo dijera en voz alta. Ella ya era parte de la familia. Los niños seguían cambiando. Poco a poco. Como siempre ocurre con la sanación verdadera. Tan lentamente que uno no lo nota, hasta mirar atrás y darse cuenta de cuánto ha cambiado todo. Mateo seguía siendo el líder. Pero ahora era amable. Lucas todavía tenía rabia. Pero aprendía a expresarla sin destruir. Diego hablaba más. Y Tomás no había gritado en semanas. Ahora cantaba. Tarareaba las canciones de Susana mientras jugaba. Ricardo observaba todo desde cierta distancia. Agradecido. Asombrado. Pero también asustado. Porque algo estaba creciendo dentro de él. Algo hermoso. Y peligroso. Se estaba enamorando de ella. De la mujer que había salvado a sus hijos. De la mujer que entró en su dolor y decidió quedarse. Pero no sabía qué hacer con eso. Una noche, después de acostar a los niños, Ricardo permaneció sentado solo en la cocina. Mirando al vacío. Susana entró por un vaso de agua. Y lo vio allí. ¿No puede dormir?, preguntó suavemente. Ricardo sonrió con cansancio. Ya casi nunca puedo. Susana llenó 2 vasos. Y se sentó frente a él. La casa estaba en silencio. Un silencio tranquilo. Los niños están mejor, dijo Ricardo. Gracias a ti. Susana negó suavemente. Están mejor porque decidieron sanar. Yo solo estuve aquí. Ricardo la observó durante unos segundos. Es mucho más que eso. Susana permaneció callada un instante. Luego habló con suavidad. ¿Puedo preguntarle algo, señor Castillo? Ricardo, llámame Ricardo. Ella sonrió ligeramente. Entonces, Ricardo, ¿por qué siempre permaneces tan lejos? La pregunta lo golpeó. ¿Qué quieres decir? Con tus hijos. Los observas. Los cuidas. Pero siempre mantienes distancia. Como si tuvieras miedo de acercarte demasiado. Ricardo tragó saliva. No sé cómo llegar a ellos como tú lo haces. No tienes que hacerlo como yo. Solo tienes que llegar a ellos. Ricardo bajó la mirada. Cada vez que lo intento, veo a Elena marchándose otra vez. Veo cómo fracasé. Cómo no pude mantener unida a mi familia. Y pienso que quizá ellos estarían mejor sin mí intentando arreglarlo todo. Susana lo observó en silencio. Eso es miedo hablando. No la verdad. Los ojos de Ricardo comenzaron a humedecerse. ¿Cómo haces para amar así? Después de haber perdido tanto. Y entonces Susana quedó completamente inmóvil. El silencio se extendió entre los dos. Finalmente, Susana habló. Su voz apenas era un susurro. Hace 15 años, tuve una hija. Ricardo levantó lentamente la mirada. Se llamaba Lucía. Los ojos de Susana comenzaron a brillar. Tenía 7 años. Era la luz de toda mi vida. Y entonces se enfermó. Leucemia. Ricardo sintió un peso en el pecho. Luchamos durante 2 años. Dormía junto a su cama cada noche.
Recé todas las oraciones que conocía. Le pedí a Dios una y otra vez que la salvara. Una lágrima cayó lentamente por su mejilla. Murió un martes por la mañana, sosteniendo mi mano. Ricardo no pudo apartar la vista de ella. Y cuando se fue, yo también dejé de querer vivir. La garganta de Ricardo se cerró. Perdí mi trabajo. Perdí mi apartamento. Intenté quitarme la vida 3 veces. Susana respiró profundamente antes de continuar. La última vez mi hermana me encontró. Me ayudó. Me llevó a una pequeña iglesia. Y allí una anciana me dijo algo que nunca olvidé. Ricardo escuchaba sin moverse. Me dijo que a veces Dios nos mantiene vivos, no por lo que perdimos, sino por aquello que todavía estamos destinados a entregar. Susana secó sus lágrimas. Empecé limpiando casas. Apenas sobrevivía. Solo dejaba que los días pasaran. Y un domingo alguien habló de una familia. Un hombre con 4 hijos. Todos decían que esos niños eran imposibles. Que estaban demasiado rotos para ser salvados. Miró directamente a Ricardo. Y algo despertó dentro de mí. Porque yo sabía lo que se siente que te miren como alguien demasiado roto para ser salvado. Ricardo sintió que algo se quebraba lentamente dentro de él. Entonces pensé, quizá Dios no permitió que sobreviviera para salvarme a mí misma. Quizá me dejó vivir para ayudar a salvar a los tuyos. Ricardo no pudo hablar. Apenas podía respirar. No vine aquí a pesar de mi dolor, continuó Susana suavemente. Vine por culpa de él. Porque entiendo lo que significa perderlo todo, y aún así decidir si amar vale el riesgo. Las lágrimas comenzaron a caer libremente por el rostro de Ricardo. ¿El dolor se vuelve más fácil alguna vez? Susana sonrió tristemente. No. Solo te vuelves más fuerte para cargarlo. Y a veces, si tienes suerte, encuentras personas por las que vale la pena seguir cargándolo. Permanecieron sentados en aquella cocina durante mucho tiempo. 2 personas rotas. 2 personas que habían perdido demasiado. Entendiéndose en silencio. Finalmente Ricardo habló. Gracias. Susana levantó la mirada. ¿Por qué? Por venir. Por quedarte. Por amar a mis hijos, cuando yo ya no sabía cómo hacerlo. Susana negó lentamente. Si sabes cómo hacerlo. Solo tienes miedo. Ricardo bajó la mirada. Pero el miedo y el amor no pueden vivir para siempre en la misma casa, dijo ella suavemente. En algún momento tienes que elegir. Arriba, Mateo permanecía despierto. Había escuchado toda la conversación. Y por primera vez entendió algo. Ellos no estaban rotos. Todos estaban aprendiendo a sanar juntos. Pasaron 6 meses. Medio año desde que Susana había cruzado aquella puerta. La casa era irreconocible. Uno podía sentirlo apenas entraba. Había risas en los pasillos. Paz en los silencios. Esperanza flotando en el aire como la luz de la mañana. Y los niños también eran diferentes. Mateo seguía siendo el líder. Pero ahora lideraba con cariño en lugar de control. Por las noches le leía cuentos a Tomás antes de dormir. La rabia de Lucas se había convertido en pasión. Ahora construía cosas en lugar de destruirlas. Pequeñas cajas de madera. Juguetes. Regalos hechos con sus propias manos. Diego ya no pasaba escondido. Ahora hablaba de sus sueños. Decía que quería ser piloto. Volar alto. Pero siempre regresar a casa. Y Tomás. Dulce Tomás. Ya no gritaba. Ahora cantaba. Tarareaba las canciones de Susana mientras jugaba. Ricardo observaba todo aquello y sentía crecer algo dentro de su pecho. Algo hermoso. Y aterrador al mismo tiempo. Se estaba enamorando de ella. De la mujer que había salvado a sus hijos. Que había entrado en su dolor y había decidido quedarse. Pero no sabía qué hacer con ese sentimiento. Una noche, después de acostar a los niños, Ricardo estaba sentado en el despacho junto a don Ernesto. Tengo que pedirle que se quede, dijo en voz baja. Para siempre. No como empleada, como familia. Don Ernesto sonrió apenas. Ya era hora de que se diera cuenta, señor. Ricardo pasó las manos por su cabello. ¿Y si arruino todo? ¿Y si dice que no? ¿Y si los niños? Los niños la eligieron hace meses, lo interrumpió Ernesto suavemente.
El único que sigue intentando alcanzarlos eres tú. Ricardo cerró los ojos. Elena rompió algo dentro de mí cuando se fue. Y todavía siento que no soy suficiente. Ernesto lo observó con firmeza. Esa mujer no vino aquí buscando perfección, señor Castillo. Vino buscando algo real. Y lo real es desordenado. Tiene miedo. Se equivoca. Pero también es verdadero. Y eso es exactamente lo que necesita esta familia. Ricardo permaneció en silencio. Hable primero con los niños, añadió Ernesto. Ellos también merecen decidir esto. A la mañana siguiente Ricardo preparó panqueques. Los quemó un poco. Pero lo intentó. Llamó a los niños a la cocina. Los 4 se sentaron curiosos. Necesito hablar con ustedes sobre algo importante. Mateo levantó la mirada inmediatamente. ¿Es sobre Susana? El corazón de Ricardo dio un salto. ¿Cómo lo supiste? Mateo sonrió apenas. Papá, no somos ciegos. Ricardo tomó aire profundamente. Quiero pedirle que se quede para siempre. No como alguien que trabaja aquí. Como parte de nuestra familia. Pero necesito saber qué sienten ustedes primero. Silencio. Entonces Lucas habló. ¿Quieres casarte con ella? Ricardo tragó saliva. Sí. Si ella acepta. Pero solo si ustedes están de acuerdo. Diego miró a sus hermanos. ¿Podemos hablar solos un momento? Ricardo asintió. Observó a sus 4 hijos reunirse en una esquina y comenzar a susurrar. El corazón le latía con fuerza. Todo dependía de aquel momento. Finalmente regresaron. Mateo se colocó al frente. El líder. Pero esta vez con ojos suaves. Papá, nosotros ya decidimos hace mucho tiempo. Ricardo frunció el ceño. ¿Decidieron qué? Mateo sonrió. Una sonrisa real. Que nos la vamos a quedar. Ricardo soltó una pequeña risa mezclada con llanto. ¿Hablan en serio? Tomás dio un paso adelante. Ella nos eligió, aunque no tenía que hacerlo. La voz del niño era pequeña. Pero firme. Eso la convierte más en nuestra mamá, que la que se fue. Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas. Lucas avanzó también. Se quedó durante nuestros peores días. Se sentó en el suelo con nosotros cuando fuimos crueles. No se fue ni siquiera cuando rompimos su Biblia. Diego asintió lentamente. Queremos que se quede para siempre. Ricardo abrazó a los 4 niños con fuerza. Y por primera vez en años. Ya no se sintió solo basado en el guión original. Ricardo sostuvo a sus 4 hijos entre sus brazos. Durante unos segundos no dijo nada. Solo los abrazó. Como si temiera que, si los soltaba demasiado pronto, aquel momento pudiera desaparecer. Entonces hagámoslo bien, susurró finalmente. Que Susana entienda lo mucho que significa para todos nosotros. Los rostros de los niños se iluminaron. ¿Podemos ayudarte a prepararlo? Preguntó Mateo. Ricardo sonrió entre lágrimas. Necesito que me ayuden. Esto no es solo mío. Es de todos. Esa misma tarde empezaron a planearlo. Mateo tomó el control enseguida, como siempre. Nada demasiado elegante, dijo con seriedad. A Susana no le gustan las cosas que parecen de revista. Lucas asintió. Tiene que ser en el jardín. Donde plantamos las flores con ella. Podemos cocinar su cena favorita, propuso Diego. Y yo puedo darle las flores, dijo Tomás en voz baja. Las que hemos estado cuidando. Ricardo los miró en silencio. Esos 4 niños, que 6 meses atrás estaban llenos de rabia, ahora estaban planeando cómo demostrar amor. A la mujer que les había enseñado qué era el amor. ¿Cuándo? Preguntó Ricardo. Mateo respondió sin dudar. El sábado. Este sábado. Antes de que nos entre miedo. Durante toda la semana prepararon el secreto. Los niños apenas podían contener la emoción. Susana notó que algo ocurría. Claro que lo notó. Pero no preguntó. Solo sonrió y les permitió guardar su pequeño misterio. El viernes por la noche, Ricardo permaneció de pie en su habitación. En sus manos sostenía una pequeña caja. Dentro había un anillo de oro sencillo. Nada exagerado. Nada ostentoso. Solo sincero. En la banda había mandado colocar 5 pequeñas piedras.
una por cada uno de ellos. Mateo, Lucas, Diego, Tomás. Y él. Abrió la caja. Miró el anillo. Y por primera vez en años, rezó de verdad. Señor, haz que esto sea correcto. Haz que ella diga que sí. Haz que podamos convertirnos en la familia que estamos destinados a ser. Abajo, los niños estaban igual de nerviosos. ¿Y si dice que no? Preguntó Tomás, abrazando su almohada. No va a decir que no, respondió Mateo con seguridad. Pero incluso él sonaba como si intentara convencerse. Ella nos quiere. Nos lo demuestra todos los días. ¿Y si papá lo arruina? Preguntó Lucas. Los cuatro rieron nerviosamente. Entonces lo arreglamos, dijo Diego con simpleza. Eso hacen las familias. El sábado llegó. Los niños estaban inquietos desde la mañana. Ricardo estaba aterrorizado. Susana bajó a desayunar y todos intentaron actuar normal. Demasiado normal. Mateo derramó fumo sobre la mesa. Lucas casi metió el tenedor en el vaso. Diego sonreía sin razón. Tomás no podía dejar de mirar por la ventana hacia el jardín. Susana los observó uno por uno. Luego miró a Ricardo. Hoy todos están muy tranquilos, dijo con una leve sonrisa. Sí, respondió Ricardo demasiado rápido. Muy tranquilos. Los niños se miraron entre sí. Y Susana, que ya conocía cada gesto de esa casa, supo que algo se estaba preparando. Pero no dijo nada. Al atardecer, cuando el cielo de Madrid empezaba a teñirse de naranja, los niños la rodearon. Hicimos la cena, anunció Mateo. Y tienes que venir al jardín, añadió Lucas. Susana los miró. Y antes de ver nada, sus ojos ya comenzaron a llenarse de lágrimas. Porque en el fondo, ella lo sabía. Estaba a punto de convertirse oficialmente en lo que ya había sido durante meses. Hogar. Cuando salió al jardín, se llevó una mano al pecho. Las guirnaldas de luces colgaban entre los árboles. La mesa estaba puesta con cuidado. No había lujo. No había exceso. Solo sencillez. Calidez, amor. La pequeña zona de flores que habían plantado juntos meses atrás estaba completamente viva. Geranios. Lavanda. Margaritas. Colores suaves iluminados por la luz dorada del atardecer. ¿Qué es todo esto? Preguntó Susana, con la voz temblorosa. Una cena, dijo Tomás, intentando no llorar. Para ti. Susana se sentó. Los niños la sirvieron. Cada uno llevó algo que había ayudado a preparar. Mateo trajo el pan. Lucas una tortilla de patatas algo torcida, pero hecha con orgullo. Diego colocó una pequeña ensalada. Tomás llegó con un plato de croquetas que casi se le cae de las manos por los nervios. Susana los miraba como si le estuvieran entregando el mayor tesoro del mundo. Y para ella, lo era. Comieron juntos mientras el cielo se oscurecía lentamente. Nadie tenía prisa. Nadie gritaba. Nadie rompía nada. Era una familia cenando en paz. Después de la cena, Tomás se levantó. Caminó hasta el pequeño jardín. Y regresó con un ramo de flores. Las mismas flores que habían estado cuidando en secreto durante semanas. Las cultivamos para ti, dijo en voz baja. Susana tomó el ramo con manos temblorosas. Son preciosas. Tomás la miró. Como tú. Susana cubrió su boca con una mano. Las lágrimas ya le corrían por el rostro. Entonces Ricardo se puso de pie. Sus hijos se levantaron con él. Los 5 quedaron alineados frente a Susana. Ella los miró. Y supo. Antes de que él dijera nada. Supo. Susana. La voz de Ricardo se quebró en la primera palabra. Cerró los ojos. Respiró hondo. Y volvió a empezar. Hace 6 meses entraste en nuestras vidas cuando todos nos estábamos ahogando. Mateo dio un paso adelante. Tú nos enseñaste que no estábamos rotos. Luego Lucas. Tú nos enseñaste que podíamos estar enfadados, pero que el amor era más fuerte que la rabia. Después Diego. Tú nos enseñaste que algunas personas sí se quedan. Finalmente Tomás. Su voz era pequeña, pero clara. Tú nos enseñaste lo que significa amar de verdad. Ricardo tenía los ojos llenos de lágrimas. Y a mí me enseñaste que las segundas oportunidades no se encuentran. Se construyen.
Día tras día. Decisión tras decisión. Entonces se arrodilló. Y sus hijos se arrodillaron con él. Los 5. Frente a ella. Susana rompió en llanto. Ricardo abrió la pequeña caja. El anillo atrapó la luz de las guirnaldas. 5 piedras brillaron suavemente. Susana Herrera, dijo Ricardo con voz temblorosa. ¿Quieres construir una vida con nosotros? No como alguien que nos ayuda, sino como familia. Como la persona que nos hizo volver a sentir completos. Susana llevó ambas manos a la boca. Durante unos segundos no pudo hablar. Solo lloró. Luego bajó lentamente las manos. Yo vine aquí para sobrevivir, susurró. Apenas estaba viva. Miró a los niños. Luego a Ricardo. Y ustedes 5, me enseñaron a vivir otra vez. Tomás dio un pasito hacia ella. ¿Eso es un sí? Susana rió entre lágrimas. Y asintió. Sí. 1000 veces sí. Los niños saltaron hacia ella. La abrazaron todos a la vez. Ricardo, con las manos temblorosas, colocó el anillo en su dedo. Y allí, en aquel jardín iluminado por flores, luces y lágrimas, dejaron de ser 5 corazones intentando sobrevivir. Se convirtieron en una familia. Un año después, ese mismo jardín volvió a llenarse de vida. Un fotógrafo acomodaba la cámara. Muy bien, chicos, dijo sonriendo. Vamos a intentar una buena foto. Los 4 niños estaban juntos. Con camisas a juego que ellos mismos habían elegido. Mateo intentaba parecer serio. Lucas no podía dejar de moverse. Diego sonreía tímidamente. Y Tomás estaba emocionado hasta los ojos. Susana estaba sentada delante de ellos, con un vestido sencillo. Radiante. Ricardo permanecía detrás de ella, con una mano sobre su hombro. Y en los brazos de Susana dormía una bebé de 2 meses. Cabello oscuro. Rostro tranquilo. Una paz pequeña envuelta en una manta blanca. ¿Cómo se llama?, preguntó el fotógrafo. Susana miró a la niña con ternura. Lucía. Ricardo apretó suavemente su hombro. Lucía Elena Castillo. Habían hablado de ese nombre durante meses. Lucía, por la hija que Susana había perdido. Elena, por la mujer que se había marchado. No para olvidar el dolor, sino para honrar una verdad. Incluso de las cosas rotas pueden hacer algo hermoso. Muy bien, dijo el fotógrafo. Todos digan patata. Tomás sonrió enorme. No. Digamos familia. Todos rieron. La cámara hizo clic. Y aquella foto quedaría colgada en la entrada de la casa. Justo donde antes había estado el retrato de Elena. Una nueva historia escrita sobre las ruinas de la anterior. Más tarde aquella noche, después de acostar a la pequeña Lucía y de que los niños se durmieran, Ricardo y Susana permanecieron sentados juntos en el columpio de la terraza. La noche era cálida. Tranquila. Llena de una paz que años atrás habría parecido imposible. Desde dentro de la casa todavía podían escucharse algunas risas apagadas. Lucas probablemente seguía despierto. Y Mateo seguramente estaba fingiendo dormir mientras intentaba hacer callar a sus hermanos. Susana apoyó suavemente la cabeza sobre el hombro de Ricardo. Y por un largo momento ninguno dijo nada. Porque ya no necesitaban llenar cada silencio. Aquella familia había aprendido algo importante. El silencio también podía ser seguro. Finalmente Ricardo habló. ¿Crees que nos observan? Susana levantó ligeramente la mirada. ¿Quién es? Ricardo respiró hondo. Lucía, tu hija. Y Elena. El viento movió suavemente las luces del jardín. Susana guardó silencio durante unos segundos antes de responder. Creo que los corazones rotos crean la tierra más fértil. Ricardo la observó. Susana sonrió apenas. Y mira todo lo que creció aquí. Desde el interior de la casa llegaron nuevamente las voces de los niños. Mateo riendo. Lucas discutiendo por algo absurdo. Diego intentando calmarlos. Y Tomás cantando bajito alguna canción que Susana le había enseñado. 4 voces que antes solo cargaban dolor. Y que ahora cargaban vida. Susana cerró los ojos un instante. ¿Sabes qué aprendí?, preguntó suavemente. ¿Qué cosa? Ella levantó la cabeza y lo miró. Que el amor no depende de dónde empiezas.
Ni de quién se fue. Ni de quién se quedó. Ni siquiera de quién hizo las cosas bien desde el principio. Ricardo acarició lentamente su mano. Entonces, ¿de qué depende? Susana sonrió. Una sonrisa tranquila. Completa. Depende de a quién eliges. Todos los días. Incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Ricardo besó suavemente su frente. Entonces yo te elijo a ti. Cada día. Para siempre. Susana dejó escapar una pequeña risa emocionada. Y yo los elijo a ustedes 5. En ese momento se escuchó un pequeño sonido dentro de la casa. No era un llanto. Solo la pequeña Lucía recordándoles que estaba allí. Susana sonrió inmediatamente. Creo que alguien me necesita. Ricardo se levantó y le ofreció la mano. Voy contigo. Entraron juntos a la casa. Aquella casa que antes parecía una tumba. Y que ahora se sentía viva. Un lugar donde 4 niños que pensaban que estaban demasiado rotos para ser amados aprendieron que nunca estuvieron demasiado rotos. Solo necesitaban la cantidad correcta de amor. Un lugar donde un hombre que había perdido todo descubrió que a veces aquello que más necesitamos llega disfrazado de aquello que creemos no poder soportar. Un lugar donde una mujer que enterró a su hija descubrió que el corazón humano puede guardar más de una clase de amor. Un lugar donde una familia no nació. Fue elegida. Y quizá esa es la forma más verdadera de amor. Porque algunas familias nacen de la sangre. Pero otras nacen de personas que deciden quedarse. Esa noche la casa de los Castillo estaba llena. Llena de risas. De paz. De segundas oportunidades. De nuevos comienzos. Llena de ese tipo de amor que solo Dios puede plantar en medio de las ruinas. Y tal vez, en algún lugar entre el cielo y la tierra, 2 mujeres observaban aquella casa. Una que se había marchado. Y otra que finalmente había encontrado el camino de regreso a un hogar. Y quizá ambas entendían ahora la misma verdad. A veces, el regalo más grande que podemos darle al amor, es dejar espacio para que crezca. La luz de la terraza permaneció encendida aquella noche. La casa respiraba tranquila. Y 5 corazones que alguna vez estuvieron hechos pedazos finalmente entendieron lo que significa estar completos. No perfectos. Solo amados. Y eso era suficiente.